vamos a tomar el fresco con una persona que ha sido un puntal tanto en la economía como en la política en Campo de Cristana. Estamos tomando el fresco con Antonio González Manzane, que fue alcalde durante 1979 a 1983, pero lo primero es preguntarle, ¿cómo está, Antonio? Estupendamente, ¿no? Bueno, ya son 89 años voy a cumplir, pero es estupendo. Bueno, me alegra mucho que se ría cuando dice que va a cumplir 89 años. Es un reto. Yo, la familia, nadie de la familia ha tenido esta longevidad. Bueno, pero usted está muy bien y... Sí, afortunadamente. Mi mujer también está, ella más delicada por los huesos, y las mujeres siempre tienen un problema, que al haber tenido, ¿verdad? Tuvimos 6 hijos, pues claro, la mujer, y más entonces, que no había medicación previa del parto y tal, entonces a partir de sus huesos crean los huesos de los hijos. Sí. Entonces los huesos de ella pues ya están peor que los huesos míos, que en realidad va uno por libre, en cierto modo. Bueno, usted tiene un periodo como alcalde importante y vamos a hablar de él dentro de un momentito, pero me gustaría que hablásemos un poco de sus orígenes, porque usted ha sido en la época una empresa, era propietario Sí. y gerente de una empresa puntera en Castilla-La Mancha. No, en realidad era socio y mi madre era la empresaria. Luego ya se constituyó una sociedad anónima y tal, de toda la familia, y en ella pues mi hermano mayor era el gestor en los primeros momentos. Luego creció, porque claro, tuvimos de la fábrica de pastas, estamos hablando de la fábrica de pastas antigua, que después ya se hizo una moderna. La fábrica de pastas antigua estaba en este entorno. La casa era esto y la fábrica era de ahí para allá. Justamente estas columnas encierran sin el tabique se hundió, y esto era secadero de la fábrica de pastas antigua, que eran secaderos estáticos. Era una tecnología mucho más antigua que las fábricas modernas. Ahora las fábricas modernas tienen una serie de líneas automáticas en la que no hay mano de obra en absoluto, ¿no? Es unas líneas enormemente largas que ya se hicieron en lo que ahora es Movialsa. La fábrica era aquella. Pero claro, también la fábrica esta y la empresa esta tuvo centros fabriles en Baena, en Sorcuellamos, o sea, Baena, en Córdoba, Sí. Varias. Y finalmente, pues la división de las familias, al ser tan numerosas y esto, dio lugar a que una parte de la familia, yo voy a hablar de mi parte, que es mi hijo, el último director general, el penúltimo director general de la empresa fue mi hijo. Y él tenía unas ambiciones muy grandes respecto a esa empresa, y resulta que como eran hijos, nietos, nueras, unos que han muerto y otros, pues hubo unas diferencias de opinión, y entonces él se desvinculó de la empresa. Nosotros le ayudamos con nuestro capital personal y familiar, y
y hoy es un empresario importante de España, vamos. Ujú. Pero la pregunta que le iba a hacer yo ahora es, ¿usted no se planteó que iba a ser de mayor? Es decir, nació en una empresa ya que le condicionó. Sí, yo tuve estudios relacionados con las necesidades que iba necesitando la empresa, pero no de mucho tiempo, porque en realidad no podía desprenderme del trabajo en la empresa. Entonces iba a cursos especiales de salarios con incentivo, investigación, o sea, Todo cosas, relacionado todo con la relacionado empresa. con las necesidades específicas de la empresa de mi madre. ¿Y qué Y aprendió de, de su luego, madre? de Porque mi madre no, fue, no tuvo que ser una mujer muy normal en la ella época. ya su nombre tiene una importancia, se llamaba Honesta. Después ha habido su hija, porque éramos 6 hermanos, y mi hermana y 5 hermanos. Hubo la, la mayor era Honesta, también como Honestita, y ha habido otras 2 generaciones de Honestas, o sea, ya son 4 las Honestas, Honesta, Honestita, Honestina o sea, 4 Honestas de ahí. Pero solo vive la nieta de Honesta Manzanero. Honesta Manzanero que en Criptana tuvo una resonancia, porque claro, había muchísimos empleados aquí, y ella, que era una persona muy religiosa y muy caritativa y tal, pues tuvo en el pueblo, pues tiene un recuerdo en este pueblo muy importante, ¿no? Pero como hijo, ¿cómo la ve usted? Como hijo, yo encuentro que es una madre ejemplar, querida por su marido y por todos los hijos, pero mi padre era mayor que ella, bastante mayor que ella, y le dejó hacer, porque ella tenía una capacidad de gestión impresionante. Vamos, yo recuerdo las épocas aquellas en que había Servicio Nacional del Trigo, entrega obligatoria de los agricultores de un cupo de trigo para el Estado, y concretamente para seguir fabricando pasta, después de haber fabricado para el ejército en periodo de la guerra, que claro, aquello lo vivimos, yo con 8 años y mis padres con 6 hijos de prole, y esta situación de posguerra pues dio lugar para que la fábrica siguiera marchando, que antes, como digo, el ejército se proveía de la pasta de sopa que se fabricaba aquí, pues para seguir haciéndolo, pues era necesario un cupo de trigo que no existía, y tuvo que emprender, tuvimos que emprender, porque claro, los mayores ya estaban, el mayor concretamente estaba en la empresa con ellos. El segundo era ingeniero de caminos y ya se hizo ingeniero de caminos, y tuvo una actividad en el Ministerio de Obras Públicas. Y yo, pues, con cursos especiales y tal, para la necesidad, como digo, de la eficacia de la empresa, pues tuve la oportunidad de formarme y colaborar con el hermano mayor y con todos los empleados, que eran magníficos, en el crecimiento de la empresa. Entonces, lo que ocurrió fue, como ya estábamos en la posguerra, que era un proceso difícil de superar, pues
la política era complicada en cuanto a la formación de los ayuntamientos. Y a mí me requirió una persona de UCD, que tenía un mando superior, y me pidió que me incorporara al partido y que preparando lo que podría ser la fuente para Cristana del crecimiento de ese partido, que era UCD, Unión de Centro Democrático. ¿Y entonces usted entra en política en qué año exactamente? Pues, si esto fue en el 89, yo en el 79, pues yo entré en el 75, sí. Y entonces entra usted en UCD, forma UCD en Campo de Criptana. Se forma UCD y cuando se constituye el ayuntamiento, bueno, estaba en el periodo preconstitucional Ramón García Casarrubios, otro alcalde que era entonces el primero de la Constitución. El primero de la Constitución fui yo, por UCD. Sí. Vamos a enseñársela a nuestros telespectadores esta fotografía, que no tiene mucho tiempo, es del año pasado exactamente. Exactamente. Cuando el homenaje a Mellado, sí, que sí. Están ustedes aquí todos y aquí los estamos alcaldes. en la Puerta del Pósito, los cinco, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, los 5 alcaldes que ha tenido Campo de Criptana. Había desde la transición, desde UCD hasta nuestros días. Porque usted es el primero, es decir, sí. Tras los años de dictadura, cuando llega la democracia, usted es el primer alcalde democrático que tiene Campo de Criptana. Exactamente. ¿Y qué se encuentra en el ayuntamiento cuando llega? Pues la necesidad de converger en opiniones constructivas para el gobierno de un pueblo. Un pueblo que estaba en una situación muy precaria, porque la economía entonces era muy escasa en todos los sentidos en el pueblo. Calles en mal estado, en fin, situaciones de emergencia, tanto que tuvimos el detalle, una vez constituido el ayuntamiento, y logré que hubiera unanimidad en que los 4 años de legislatura que nos tocó, decidimos no cobrar ni un céntimo del ayuntamiento. De hecho, claro, la persona que más era necesario, más horas de trabajo, pues era la alcaldía, pero yo tuve en mi empresa y mis hermanos y tal, la posibilidad de que también esa empresa pues cedió el tiempo, por los plenos entonces, las reuniones de pleno y de comisión permanente procurábamos que fuera la mayor parte de las veces después de cenar. En horarios fuera del trabajo. Con lo cual teníamos trabajo en la empresa y trabajo en... Y sobre todo, entonces el secretario del ayuntamiento era maravilloso y los que tenían en secretaría también y eran funcionarios de una categoría humana tremenda. Todo el mundo arrimaba el hombro, Todo ¿verdad? el mundo arrimó el hombro y como digo, pues con el dinero que no teníamos de sueldos ni siquiera de viajes, porque a veces utilizaba yo mis viajes de empresa para también ir a
a la provincia a resolver problemas provinciales, en fin, que hubo una entrega total y sobre todo contentísimo porque todos los partidos políticos desde la derecha, ultraderecha, porque entonces nosotros éramos el equipo, como si fuera Rivera actualmente, era el centro, la Unión del Centro Democrático. Y después vino a Alianza Popular y ya desapareció Unión del Centro Democrático. ¿Y usted también en ese momento abandona la política? Estuve en un parte de... Me permitió la empresa estar parte de... Pero claro, ya murió mi hermano mayor y yo tuve que... Había muerto también mi madre, entonces tuve yo que hacerme cargo de la empresa también. Y ya en el segundo mandato, en realidad yo fui un sándwich entre la alcaldía de Ramón García Casarrubios. De Ramón García Casarrubios, del periodo final anterior, de la guerra, sí. de la dictadura a la democracia, ¿no? Sí. Y yo fui el primero de la democracia. Pero luego me siguió Joaquín Fuentes. Joaquín Fuentes, sí. Que estuvo varios mandatos. Sí. Y a él le siguió el Santiago, Partido Popular, sí. que ya se llamaba Partido Popular, Santiago. Con Santiago Lucas Torres y ahora Antonio. Y ahora su hermano Antonio. ¿Y cómo ve la política actualmente? ¿Usted está al tanto de lo que pasa en el Ayuntamiento de Campo de Cristana casi día a día, o no? Yo no sigo mucho el Campo de Cristana. Ahora veo mucho la televisión porque me preocupa muchísimo el mandato del gobierno. Claro, esta situación de incertidumbre política está haciendo mucho daño, o puede hacer mucho daño a España. Todavía no le ha hecho muchísimo daño, pero le hace mucho daño en la falta de la incertidumbre que en estos momentos estamos. ¿Pero usted por qué cree que no se ponen de acuerdo? Pues porque le falta, le falta corazón y diálogo. Ha puesto primero el corazón delante, ¿eh? Sí. Es que hace falta corazón para anteponer lo esencial y lo que es bueno para los objetivos del mando a todo lo demás. Incluso al propio pensamiento central. Yo tuve la gran suerte de que desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, los independientes, que había también los partidos independientes en aquel momento, y uno que tenía con los concejales míos de aquella época era Ramiro Parrilla, que era de Falange, que había sido de Falange, o sea, que procedía de... Y otro que era más bien como si fuera el equivalente a Fuerza Nueva, o sea, que estaba desde Fuerza Nueva, Partido Comunista, representado no exactamente con esos partidos, pero sí con ese pensamiento, ¿no? Bueno, pues la constitución del ayuntamiento y previas conversaciones, antes de formarse la corporación, la corporación se formó el 19 de abril de 1979. Aquí tengo yo los 17 que eran los concejales que había entonces, sí. 2, 4, 6,
8, 10, los 17 concejales que había entonces y constituimos, previa votación, fui nombrado por mayoría alcalde. Alcalde. Pero desde aquel momento, en la intervención que tuvimos, y unos cuantos días después, para la formación de la comisión permanente del ayuntamiento, en la que yo quise que estuvieran todos los partidos representados en la comisión permanente, que semanalmente nos reuníamos para tomar posiciones y resoluciones de los problemas que iban sucediendo. Todos pusieron por delante el interés del cristanense al interés de su partido. Es decir, el corazón. El corazón. y de ahí que aquello pues pudiera realizarse con eficacia. ¿Usted cree que ha sido la profesionalización de la política y de los políticos, por supuesto, los que puedan estar fastidiando, digamos, la formación de este gobierno y puede también encontrarse... La profesionalización en sí... claro, porque ustedes eran políticos, pero formarse profesionalmente en lo que uno hace, sí. Lo mismo que en una empresa. Pero claro, los criterios de una empresa, que es ganar dinero, no deben ser los de un ayuntamiento. No deben ser los de un ayuntamiento. Entonces, lo que imperó entonces, mi formación, que era profesional en ese campo, yo lo que pretendía era que con el mínimo de dinero se obtuviera el máximo de eficacia. Y todos me siguieron en ese campo, porque había personas que eran muy efectivas en ese campo conmigo. Incluso como había alguien también que le faltaba ese tipo de formación en sus orígenes, pues había algún pleno en el que hubo anécdotas muy curiosas que se debatían en el pleno. Sí. Y se debatían con opiniones muy contradictorias inicialmente. Pero si yo tenía la bondad, creo que era un poco de bondad, pero más bien de eficacia, de producir eficacia y no lograr en el acto por mayoría las cosas, sino que estuvieran todos de acuerdo y a veces esa mayoría que pensábamos inicialmente aprobarlo, pues uno de los que pensábamos que no iba a tener una opinión nos convencía a nosotros de que aquello era lo mejor y le dábamos la razón al que lo tenía, claro. No al que no primaban los intereses. Bueno, y ya casi para terminar, Antonio, me gustaría saber, ahora con esta perspectiva que le da la edad, ¿de qué se siente más orgulloso de lo que hizo mientras fue alcalde de Campo de Cristana y también qué le quedó en el tintero? Bueno, la verdad es que, pues, como faltaba tanto pues, para hacer el bien, para atender al necesitado, claro, faltaba dinero, a pesar de que nosotros no teníamos ninguno, ¿no? Ni ganábamos nada de nada, ¿no? Pero quedaron algunas calles, claro, es que había que arreglar calles, el Pósito, que está aquí sí. En las puertas del Pósito, era una propiedad de la empresa nuestra, que lo habíamos comprado porque
pensábamos hacer las oficinas allí en el Pósito. Pues ya nos dimos cuenta que aquello se quedaba pequeño para las oficinas nuestras y lo que hicimos es, por una cantidad simbólica, después de estar yo en la alcaldía, pues propuse a mi familia ceder al ayuntamiento el Pósito. Y se cedió por una cantidad insignificante, me parece que fue el valor catastral o una cosa semejante. Porque es una sociedad y tampoco una sociedad no debe dar nada, pero se vendió por un precio irrisorio. Y además a cuenta de que no tuvieron que, la corporación siguiente a la mía, no tuvieron que, siguiente a la de Ramón Casarrubias, no tuvieron que hacer un dispendio para comprar aquello, que es el edificio más antiguo y emblemático de Cristana. Sí, sí. Se hizo pues con la restauración, que también tuvo una subvención provincial y de la autonomía de Castilla-La Mancha. Yo lo que en mi época fueron los molinos de viento los que logramos que se restauraran. Sí. También tuvimos la suerte de obtener de varios países iberoamericanos que la restauración la hacían ellos. Cada uno a un país iberoamericano, que eran propietarios, luego lo cedieron también al ayuntamiento una vez restaurado. Es decir, hicimos con una inversión mínima la máxima posibilidad de eficacia. La recuperación del patrimonio. Recuperación del patrimonio y recuperación de calles que pudieran andarse, y recuperación de edificios también para las distintas necesidades del municipio. Antonio, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por habernos recibido. Siempre les contamos a nuestros telespectadores dónde estamos, y estamos en el patio de su casa. Exacto. Estuvimos ya otro día y María Luisa nos contó que es ella la encargada de mantener esto tan bonito, pero usted colabora en este rinconcito tan magnífico. Sí, yo la verdad es que la primera restauradora de esto fue mi madre, pero al desaparecer la necesidad de la fábrica, luego a la muerte de mi madre, pues mi mujer, que es de Tomelloso, y era la primera restauradora, sin carrera de restauración, pero con una eficacia tremenda. Y con un buen gusto exquisito. Con un gusto exquisito. De hecho, la casa de mi madre, con mucho esfuerzo, logramos reconstruir, hacerla bella y unida a lo que es la empresa, que también ha servido para los talleres de restauración y la tienda del portón que lleva mi hija May, que también es un ejemplo vamos, está feo que lo diga el padre, pero dígalo, de eficacia en cuanto a embellecer, no solamente cosas de clientela de Cristana, sino de monasterios, como el monasterio de San Pelayo de Palencia, como cosas emblemáticas de muchos sitios de Cristana. Lo dicho, Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos que dejarlo aquí por haber tomado un ratito con nosotros el fresco en este día. Y a todos ustedes, muchas gracias también. Les esperamos la próxima semana y volveremos a tomar el fresco. Hasta entonces.